Nos acompaña desde hace ya algún rato, se dará cuenta de que aún está con nosotros en los estudios de Telesur Khaled Hindi. Él es secretario del Centro Árabe Palestino en Caracas. Y estábamos hablando precisamente de las palabras que en su momento pronunciaba el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en torno a la cuestión israelo-palestina. Él nos daba incluso un acercamiento histórico a los años en que se remonta este conflicto. Él me decía incluso, tras bambalinas, como se dice popularmente, que le interesaba escuchar las palabras que pronunciaba la presidenta argentina Cristina Fernández, porque decía la propia presidenta Cristina palabras en torno a la cuestión siria, y él decía, bueno, pero es que la cuestión siria es muy parecida a la cuestión palestina y a mí me interesa de manera particular. Ya para despedir, necesito que en pocos segundos nos dé sus consideraciones de las palabras de la presidenta argentina y de las propias palabras que pronunció en su momento el presidente de Estados Unidos. Sí, la cuestión palestina es la misma suerte de la cuestión siria. Ahora, Siria se está llevando ese ataque imperial contra su pueblo por su postura política y su postura moral hacia el pueblo palestino. El pueblo palestino es una parte del pueblo sirio, lo que se llama el Gran Siria, lo que es Jordania, Siria, Líbano, Palestina, era un solo pueblo. Y vamos a recordar que el primer revolucionario o el primer comandante de la revolución palestina contra los británicos en el año 1936 era un sirio, no era palestino. Él comandó la revolución palestina desde el 1936 hasta el 1939. Ahora, Siria está pagando un precio alto por su postura política hacia el pueblo palestino. ¿Por qué? Porque el Estado sionista de Israel llevó dos derrotas. Una derrota moral en Gaza, que con el apoyo de Siria pudo resistir un ataque, una genocida contra el pueblo desarmado. Y la otra derrota fue una derrota militar con la ayuda de Siria, que el partido chiita de Hezbollah logró una victoria militar sobre las fuerzas israelitas. Ahora, ese castigo de los países occidentales hacia Siria para dividirla, para limitarla. Nosotros hace unos momentos yo recordé las palabras de Ben Gurion cuando dijo que no es el éxito de Israel fabricar la bomba atómica, no, el éxito es destruir los ejércitos de los países árabes como Irak, Siria y Egipto. Ahora neutralizaron el ejército de Egipto y destruyeron el ejército de Irak a través de una invasión. Antes de la invasión a Irak pudieron involucrarlo en una guerra de 8 años contra la República Islámica de Irán, que absorbió muchas reservas del ejército iraquí. O sea, mucho hay que reflexionar entonces. Hay que reflexionar hasta sobre las armas químicas. ¿Quién apoyó a Saddam Hussein para atacar a la República Islámica de Irán con armas químicas? ¿Quién lo apoyó? Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Entonces, en ese aspecto, la doble moral de Estados Unidos hacia el conflicto, esa tenemos que evaluarlo. Y como palestinos, nosotros no creemos de un mediador como Estados Unidos. Yo, como miembro del Centro Árabe Palestino, de la Comunidad Árabe Palestina, sí, yo hago un llamado a la Autoridad Nacional Palestina, que ese diálogo no es conveniente al pueblo palestino, a los intereses del pueblo palestino. Nosotros tenemos que llevar eso al seno de Naciones Unidas, que allí se discute el problema Palestina, porque el Estado sionista de Israel fue aceptado por los organismos internacionales en la ONU en el año 1949 a cambio de permitir a los refugiados palestinos regresando a sus tierras. Bueno, muchísimo hay que reflexionar en torno a este tema.
pero el tiempo siempre nos traiciona. Le pido disculpas y a la vez le agradezco muchísimo que haya estado junto a nosotros durante todos estos minutos. Él es Khaled Hindi, recordemos, secretario del Centro Árabe Palestino en Caracas. Seguramente en una próxima oportunidad tendrá bien llegarse a los estudios nuestros e indagar un poco más en torno a este tema, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Despedimos este espacio informativo. Ya pronto está a comenzar la edición central de Telesur con Abraham y Tatiana. No se la pierdan.